enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza, la oración de intercesión de Amós. Segunda parte. Dios los colme de bendiciones. Soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Te ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Queridos hermanos, estamos tratando la oración de intercesión del profeta Amós, o mejor, la intercesión del profeta Amós, porque prácticamente, ¿quién es un intercesor? Uno que está en medio, en la brecha entre Dios y los hombres, y eso es un profeta. Era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. A partir de Amós, los profetas no solo cuestionarán algunas políticas erradas de los gobernantes, sino todo el sistema monárquico de Israel y de Judá, decretando el fracaso de la sociedad basada en este esquema. La clase dirigente de la nación estaba llevando al país a la ruina. Pero parece que solo Amós se daba cuenta. Él profetizó la muerte del rey, la deportación del pueblo e incluso el avance de las tropas asirias sobre el país. Era una declaración de quiebra del sistema pregonado por los dirigentes políticos y religiosos. Esto costó a Amós su expulsión del pueblo de Israel por parte del sacerdote de Betel, Amasías. El sacerdote Amasías denuncia a Amós como perturbador del orden público, pero pasa por alto los motivos que tenía el profeta para proclamar su mensaje: la injusticia reinante en Israel y la palabra de Dios que él no podía dejar de anunciar. ¿Por qué? Porque el profeta estaba enviado por Dios. En el capítulo 7, versículo 12 dice: Luego Amasías le ordenó a Amós: largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó: yo no soy profeta ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Esto es lo que tú dices: no hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor: tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán a filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo. Tú mismo morirás en tierra de paganos, y los israelitas serán cautivos lejos de su tierra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, el profeta Amós estuvo siempre hablándole al pueblo, obedeciendo el mandato que el Señor le había hecho. Su lugar preferido para hablar en público era el santuario de Betel, pues allí siempre encontraba mucha gente que venía a ofrecer sus sacrificios y a traer sus ofrendas, agradeciendo a Dios por la prosperidad que les estaba concediendo al pueblo. Sin embargo, esta prosperidad era falsa. Como ya lo hemos dicho, el rey Jeroboam había recuperado los territorios al este del Jordán, y estas victorias habían hecho revivir antiguos sueños de grandeza. Como lo dice Amós en el capítulo 6, versículo 13. Ustedes se alegran falsamente y dicen, ahora somos fuertes, nos hemos hecho imbatibles. En otra Biblia dice, con nuestra propia fuerza hemos adquirido poder. Además, los intercambios comerciales con el extranjero habían aumentado los recursos económicos y con el incremento de las riquezas también se había agudizado el desequilibrio social. Por eso Amós tiene que llamar la atención a los dirigentes del país. En el capítulo 6, versículos del 1 al 6, les dice, ay de los que llevan una vida fácil en Sión, ay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de la nación más importante a quienes recurren los israelitas. Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos y gordos becerros, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David inventando instrumentos musicales, beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes, y nada les importa la ruina del país. En el capítulo 6, versículo 8, odio el orgullo del pueblo de Jacob, aborrezco sus palacios. Y viene la sentencia, entregaré la ciudad al enemigo junto con todo lo que hay en ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En contraposición con el lujo desmedido de la gente adinerada, la gran masa del pueblo vivía oprimida en la miseria. Y es así como en un comentario despectivo y lleno de sarcasmo, llama la atención a las damas de Samaria. Les dice en el capítulo 4, versículos del 1 al 2, escuchen esto, vacas de Basán, damas de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Dios el Señor juró por su santidad. Vienen días en que a ustedes se las llevarán con ganchos y sus hijos serán enganchados con anzuelos. Tendrán que salir por las brechas en fila y las echarán al monte Herbón. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta represión de los indigentes por los más poderosos se veía agravada por la corrupción de los jueces
y de los tribunales. El absoluto desprecio por la justicia. En el capítulo 2, versículos del 6 al 8, tiene que llamar la atención a aquellos que tuercen el derecho. Así dice el Señor: los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. El padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Tendidos sobre ropas que recibieron en prenda, participan en comidas en honor de los ídolos. Con dinero de multas injustas, compran vino que beben en el templo de su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y sigue diciendo en el verso 10 del capítulo 3. El Señor afirma: ellos no saben actuar con rectitud. Guardan en sus palacios lo que robaron con violencia. Y en el verso 7 del capítulo 5, ay de ustedes que convierten la justicia en amargura y arrojan por los suelos el derecho. Queridos hermanos, prácticamente estamos viendo una fotografía de nuestro país, viendo la brecha que se abre entre ricos y pobres. Pero sigamos mirando esta situación del pueblo de Israel. Y de aquí en adelante nos toca empezar a orar precisamente por nuestros gobernantes, pidiéndoles esa gracia de su conversión, porque el profeta Amós les llama la atención a estos gobernantes, en especial a aquellos que administran justicia. Les dice en el capítulo 8, versículo 4 en adelante: oigan esto ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen: ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: nunca olvidaré lo que han hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y precisamente el Señor empieza a través del profeta Amós a emitir su juicio. Dice Amós en el capítulo 9, versículo 1: vi al Señor que estaba junto al altar y me decía: golpea los capiteles hasta que tiemblen los umbrales, que caigan hechos pedazos sobre la gente. A quienes queden vivos los mataré a filo de espada. Aunque traten de huir, ni uno solo se salvará. Aunque se escondan en las profundidades de la tierra, de allí los sacaré. Aunque suban a las alturas de los cielos, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del monte Carmelo, aún allá los iré a buscar. Si se esconden de mí en el fondo del mar, mandaré al monstruo marino que vaya y los destroce.
Y si van al destierro llevados por sus enemigos, mandaré a la espada que vaya y los mate. Para mal y no para bien, los tendré siempre a la vista. El Señor Dios Todopoderoso toca la tierra y la tierra se derrite y lloran todos sus habitantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero ahí no queda la preocupación de Amós por el pueblo y por aquellos que cometen injusticias. Ya en el mensaje anterior habíamos hablado del llamado de Amós al pueblo a la conversión. En el capítulo 5, versículo 7, dice: «Ay de ustedes que convierten la justicia en amargura y arrojan por los suelos el derecho». Invita a la gente a la conversión y les dice: acudan al Señor y vivirán. Y en el versículo 12 dice: yo conozco sus muchas maldades y sus pecados. Oprimen al justo, reciben soborno y en los tribunales hacen que el pobre pierda su causa. Por eso es que el que es sabio se calla, porque el tiempo es malo. Y en el versículo 10 dice: ay de ustedes que odian al defensor de la justicia y detestan el testigo honrado, puesto que pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo, no podrán vivir en la casa de piedra que han construido, ni beberán el vino de los viñedos que han plantado. Y en el versículo 14 sigue invitando a la conversión: busquen el bien y no el mal y vivirán. Así será verdad lo que ustedes dicen, que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con ustedes. Odien el mal, amen el bien, asegúrense de que en los tribunales se haga justicia. Quizá entonces el Señor Dios Todopoderoso tendrá piedad de todos los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amós consideraba su deber amonestar a Israel, a Judá y a las naciones circunvecinas acerca de los castigos divinos que sin duda vendrían sobre ella si persistían en su iniquidad. Pero ahora veamos, hermanos, la oración de intercesión del profeta Amós. En el capítulo 7, versículos del 1 al 3, dice Amós: el Señor me hizo ver esto. Él formaba langostas cuando comenzaba a crecer la hierba, la que brota después de la siega destinada al rey. Cuando ellas terminaron de devorar la hierba del país, yo dije: perdona, Señor, por favor. ¿Cómo subsistirá Jacob? Es tan pequeño. El Señor se arrepintió de esto. No sucederá, dijo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así tuvo que interceder Amós por el pueblo durante 2 veces, porque la visión muestra la intención de castigar al pueblo por sus faltas a la justicia y sus infidelidades con una catástrofe natural de una plaga de langostas. Amós apela al amor especial que Dios siente por los débiles y pobres, diciendo que Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel, es muy pequeño como para sobrevivir el arrebato de la furia de Dios. En esta ocasión Dios escucha la intercesión de Amós y cambia de opinión. No sucederá, dijo el Señor. Queridos hermanos, los profetas son enviados por Dios en su infinito amor para rescatar a sus criaturas de las garras del mal.
Dios no cesa de poner su mirada en su pueblo y de llamarlo a la conversión, porque Él quiere el bien de su pueblo. Él quiere el bien de cada uno de nosotros. Por eso, a través del profeta Amós, Dios hace una promesa para la restauración de la iglesia. Dice en el capítulo 9, versículos del 11 al 13: Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de Yahvé, el que hace esto. Y sigue diciendo: he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador empalmará con el segador, y el pisador de la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes, y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo, y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esto me recuerda el momento en que anduve lejos del Señor y pensaba que nunca iba a volver a sus pies. Recuerdo su infinita misericordia y cómo el Señor me llamó a su presencia en mi maldad y en mi pecado, y fue restaurando mi alma, fue devolviéndome la alegría, la paz, el amor, la felicidad. Cómo el Señor me llamó a esta obra tan hermosa y cómo el Señor fue restaurando todo mi ser y me entregó esa promesa de salvación, no solamente para mí, sino también para mi familia. Y lo hacía de una forma tan especial, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y todos los de tu familia. Muchas veces, queridos hermanos, pensamos que nuestros seres queridos ya no tienen remedio, decimos. Ya no hay nada que hacer. Pero el Señor pone sus ojos divinos sobre esa criatura que está lejos de su presencia y va fijando el día en que la va a llamar. No dejemos de orar por nuestros seres queridos. Queridos hermanos, la oración es una fuerza y es un poder tan grande que transforma hasta el más vil de los pecadores, hermanos. Hermanos, coloquemos nuestra confianza en el Señor, porque a través del mismo profeta Amós, el Señor mismo, a través de su palabra, transforma las mentes y los corazones de muchas personas. Y en el capítulo 8, versículos del 11 al 12 dice: he aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante. Andarán errantes en busca de la palabra de Yahvé. Aquí dice, pero no la encontrarán.
Yo soy testigo de la gracia que el Señor me regaló, porque lo primero que el Señor hizo fue regalarme ese amor por su palabra, ese anhelo de conocerlo, ese anhelo de conocer su infinita misericordia y su gran bondad. Y yo le pedí al Señor que me dejara trabajar en este lugar, y el Señor me lo concedió. Así que el Señor permitió que yo conociera su palabra, que yo me encontrara con Él a través de esa palabra. Porque el Señor siempre que nos llama, Él quiere renovar esa alianza que un día inició con nosotros, el día de nuestro bautismo. Como lo dice la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 27. En cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción nos enseña acerca de todas las cosas, es verdadera y no mentirosa. Según nos enseñó, permaneced en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y desde el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 33 al 34 dice: Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo: conoced a Yahvé. Pues todos ellos me conocerán, desde el más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué gracia tan especial. Pongámonos en las manos del Señor para que Él siga derramando su amor y su infinita misericordia en nuestros corazones y esa gracia de amarlo y de continuar a esa alianza con el Señor. Dios nos bendiga. Feliz día. Enviado soy de Dios, mi mano lista está.